Sodoma y Gomorra, dos metrópolis emblemáticas en las narraciones del Génesis, simbolizan mucho más que simples denominaciones dentro del relato sagrado. Estrechamente ligadas al periodo de Abraham, estas ciudades han perdurado a través del tiempo como emblemas del castigo celestial ante los actos injustos de la humanidad. Explorando las crónicas históricas y teológicas, nos sumergiremos en el enigmático y cautivador universo de Sodoma y Gomorra, explorando los pormenores de sus transgresiones, su influencia cultural y su huella a través de la historia. Nuestra travesía audiovisual nos guiará a descubrir las causas detrás del duro castigo celestial impuesto a estas metrópolis, adentrándonos en la profundidad de sus faltas y el marco histórico que las rodeó. Profundizaremos en las dinámicas de sus violaciones morales y el entorno cultural que propició tales juicios divinos. Este análisis nos permitirá entender mejor la evolución de Sodoma y Gomorra a través de los siglos, examinando las diversas interpretaciones y representaciones que han surgido con el paso del tiempo. En un segundo plano, exploraremos el origen y las repercusiones asociadas al término sodomita, comúnmente relacionado con la homosexualidad masculina. Este vocablo, cuyas implicancias y aplicaciones han experimentado una notable transformación a lo largo de la historia, refleja la complejidad de las interpretaciones morales y éticas derivadas de los relatos bíblicos. Así, nos adentraremos en cómo la percepción de este término ha cambiado, influenciando no solo el ámbito religioso, sino también el cultural y social, ofreciendo una perspectiva más amplia sobre su significado y su impacto en la sociedad contemporánea. Asegúrate de compartir este video con tus seres queridos. Nuevo deber como cristianos es llevar la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, comparte con estas queridas personas en WhatsApp y Facebook. Aquí tenemos nuevos videos todos los días. Esta travesía por las Sagradas Escrituras y la historia promete ser reveladora y enriquecedora. Te animamos a sumergirte con nosotros en esta exploración. Y para asegurarte de no perderte ningún detalle de esta y otras fascinantes historias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Acompáñanos en esta aventura por descubrir y comprender los enigmas de Sodoma y Gomorra, ciudades que han cautivado la imaginación y el pensamiento humano durante milenios. El devastador sismo de Ancash en 1970, a menudo llamado el terremoto del 70, marcó un punto crítico en la historia de desastres naturales de Perú. Ocurrido el 31 de mayo de ese año, cerca de las 15:23 hora local, este evento sísmico alcanzó una magnitud de 7.m y se clasificó con una intensidad de grado 9 en la escala de Mercalli. Su impacto fue profundo y extenso, afectando no solo la costa y sierra del departamento de Ancash, sino también extendiéndose hacia áreas adyacentes en el sur y norte del Perú. El epicentro se ubicó a unos 44 km al suroeste de Chimbote, y en medio del caos, multitudes cayeron en un estado de pánico mientras el terremoto intensificaba su fuerza, generando escenas de desesperación y angustia. La catástrofe se intensificó en Yungay, una localidad que enfrentó una calamidad aún más catastrófica apenas 10 minutos después del terremoto. Una gigantesca avalancha, desencadenada desde el nevado Huascarán, descendió sobre el pueblo, culminando en la desoladora pérdida de cerca de 20.000 personas y dejando tras de sí apenas 300 sobrevivientes. Este evento desgarrador se ha grabado en la memoria no solo por su magnitud, sino también por las emotivas historias de pérdida y resistencia que surgieron de la tragedia. Curiosamente, ciertos relatos indican que Yungay estaba signado por comportamientos considerados pecaminosos e idolátricos,
lo que ha provocado que algunos tracen paralelismos con las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra. No obstante, es esencial manejar estas comparaciones con un grado de prudencia y conciencia histórica. Aunque tales analogías puedan ser fascinantes desde un punto de vista narrativo, son meramente especulativas y deben ser analizadas con una postura crítica y respetuosa. Estas interpretaciones nos motivan a meditar acerca de cómo los relatos históricos y los mitos frecuentemente se entremezclan en nuestra búsqueda por comprender y dar significado a las catástrofes. Si quieres que traiga un nuevo video que muestre cómo las escrituras de la Biblia interfieren directamente en nuestro hogar y vida actual, comenta abajo, quiero. Será un honor traer contenido tan bendito y revelador. Retomando el tema de Sodoma y Gomorra, hay poca información sobre su origen, pero se supone que fueron fundadas por cananeos o amorreos. Actualmente, la historia de estas ciudades continúa siendo uno de los debates más intensos y controvertidos en la teología bíblica. Ahora nos adentraremos más en este fascinante tema y exploraremos los enigmas de Sodoma y Gomorra. La narrativa de Sodoma y Gomorra se ha utilizado frecuentemente como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y el desacato a las leyes divinas. En el relato del Génesis, estas urbes son presentadas como símbolos del juicio intransigente de Dios. Del episodio de Sodoma y Gomorra surge la denominación sodomita, originalmente asignada a los habitantes de Sodoma, pero posteriormente adoptada para describir a hombres homosexuales y a quienes realizan actos considerados perversos, según diferentes interpretaciones ideológicas. Las metrópolis de Sodoma y Gomorra, acompañadas por otras 3 urbes, integraban un grupo referido en los textos sagrados como las ciudades del valle, emplazadas en el exuberante y rico valle del Jordán. Este valle era renombrado por su inigualable hermosura y opulencia, considerado tan magnífico que era comparado con el jardín del Edén y las tierras prolíficas de Egipto. En este escenario, la riqueza y la bonanza resaltaban, haciendo de este sitio un emplazamiento codiciado para el establecimiento y el desarrollo de la vida. Este entorno privilegiado, sin embargo, contrastaba con las narraciones que describen las conductas y el destino final de estas ciudades. La opulencia y el esplendor no solo atraían a sus habitantes y a los viajeros, sino que también se convirtieron en un escenario para la narrativa de advertencia sobre los excesos y la moralidad. La fertilidad del Valle del Jordán, que en un principio fue fuente de vida y prosperidad, eventualmente se transformó en el telón de fondo para lecciones eternas sobre la ética y el comportamiento humano. Más allá de su riqueza natural, el Valle del Jordán y sus ciudades del valle simbolizan la dualidad entre la belleza natural y las acciones humanas. La historia de estas ciudades se convierte en un recordatorio de cómo, a pesar de estar rodeados de abundancia y belleza, las decisiones y acciones de los seres humanos pueden llevar a consecuencias dramáticas. Estas narrativas invitan a la reflexión sobre la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones en el contexto de la riqueza y la prosperidad que nos rodea. Este contexto es crucial para comprender la decisión de Lot de establecerse en Sodoma. Al separarse de su tío Abraham, Lot se vio atraído por la riqueza y la belleza del Valle del Jordán, cuyas características le recordaban a las tierras de Egipto. Este paralelo es significativo, ya que Egipto era conocido en ese tiempo como un centro de civilización y fertilidad. La elección de Lot, detallada en Génesis 13:10 y siguientes, muestra cómo eligió toda la llanura del Jordán para asentarse, estableciendo su residencia cerca de Sodoma. Esta elección, sin embargo,
no solo se basaba en la belleza y la fertilidad de la tierra, sino también en las oportunidades que estas ciudades podían ofrecer. Pero como revelan las narraciones posteriores, la elección de Lot también lo llevó a un territorio marcado por la controversia y la eventual destrucción. Estos detalles nos dan una perspectiva más profunda sobre el contexto histórico y geográfico en el que se desarrollan estas fascinantes y complejas historias bíblicas. A pesar de su belleza y prosperidad, las ciudades de Sodoma y Gomorra se ganaron una notoria reputación debido a su profunda corrupción y sus graves ofensas hacia lo divino. Según se narra en Génesis 18 o 20, el clamor por la gravedad de sus pecados llegaba hasta los cielos, marcando un precedente sobre la severidad de sus actos. Los textos sagrados apuntan a la homosexualidad y la agresión sexual como las principales faltas de estas comunidades. Figuras como Pablo, en sus escritos a los Romanos 1:26-27, y Judas, en su propia carta, subrayan estas conductas transgresoras. Estas ciudades históricas se erigen como símbolos de la represalia celestial contra la degeneración moral, sufriendo el castigo del fuego perpetuo. En los tiempos actuales, lo que Judas describió como prácticas contrarias a la naturaleza, a menudo se etiqueta con términos más neutros, como estilos de vida alternativos. Aunque esta denominación pueda parecer inofensiva, hace referencia a comportamientos sexuales que son vistos como antinaturales y condenables a los ojos de lo divino. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de apartarse de los caminos éticos y morales establecidos. Estas narrativas, arraigadas en antiguos textos, continúan resonando a través de las edades, invitando a una reflexión sobre la justicia, la moralidad y la rectitud. La destrucción de estas ciudades se convierte en una metáfora sobre los límites de la tolerancia divina frente a la iniquidad humana. En el análisis contemporáneo, la interpretación de estas historias bíblicas refleja las tensiones entre las tradiciones morales antiguas y los valores modernos de inclusión y diversidad. El contraste entre el lenguaje antiguo de condena y los conceptos actuales de aceptación subraya la evolución de las sociedades en su comprensión y aceptación de la diversidad humana. La referencia a estos relatos en debates actuales sobre moralidad y ética demuestra la persistente influencia de estas historias en el pensamiento y la cultura modernos. La manera en que interpretamos y aplicamos estas lecciones del pasado a las cuestiones contemporáneas refleja nuestras propias luchas con la interpretación de la moralidad y la justicia. La reflexión sobre Sodoma y Gomorra y su legado en la actualidad invita a un diálogo más amplio sobre el respeto, la tolerancia y la comprensión en una sociedad cada vez más pluralista. La historia de estas ciudades, con su rica complejidad y sus múltiples capas de significado, sigue siendo un espejo en el que podemos contemplar las virtudes y vicios de la humanidad, recordándonos la importancia de buscar un equilibrio entre la adhesión a los valores morales y la compasión hacia la diversidad de experiencias humanas. Al examinar Génesis capítulo 19, versículos 5 al 8, se clarifica lo que Pablo y Judas entendían. La sociedad de Sodoma estaba inmersa en desenfreno sexual, incluidos actos homosexuales y agresiones sexuales. Sin embargo, más allá de la homosexualidad, en Sodoma se cometían otros graves delitos. Primero, eran indolentes pese a su riqueza, sin asistir a los necesitados, sino mostrándose altaneros y vanidosos. En Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50, se dice: «Esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, orgullo, hartura de alimento y plácida tranquilidad tuvieron ella y sus hijas. No sostuvieron la mano del pobre y del necesitado, y se llenaron de arrogancia e hicieron abominación ante mí. Por eso las eliminé».
Segundo, incurrían en adulterio, vivían en engaños y apoyaban a los malhechores. Jeremías capítulo 23, versículo 14 relata: He visto cosas abominables en los profetas de Jerusalén. Cometen adulterios, andan en falsedades y fortalecen las manos de los malvados, así que nadie se aparta de su maldad. Todos ellos me son como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Tercero, divulgaban sus pecados sin sentir vergüenza. Isaías capítulo 3, versículos 8 y 9 declara: Jerusalén está arruinada, Judá ha caído, porque sus palabras y sus obras son contra Jehová, provocando a sus ojos gloriosos. El semblante de ellos atestigua contra ellos. Como Sodoma anuncian su pecado, no lo ocultan. Ay de sus almas, pues han traído mal sobre sí. La historia de Sodoma, tal como se narra en el Génesis, resalta la extrema depravación moral de sus ciudadanos, llevando a un punto crítico en el cual, incluso después de la intercesión de Abraham, no se encontraron 10 personas justas en la ciudad. En el capítulo 18, versículos 28 al 32, Abraham intercede ante Dios, reduciendo progresivamente el número de justos necesarios para salvar la ciudad. De 50 baja a 45, luego a 40, 30, 20 y finalmente a 10. La decisión de Abraham de no indagar por menos de 10 justos es intrigante y ha sido objeto de mucha especulación. Una interpretación plausible es que Abraham, posiblemente preocupado por el destino de Lot, temía que incluso su sobrino estuviera irremediablemente perdido en la corrupción de Sodoma, lo que podría haber influido en su decisión de no seguir preguntando. Si Abraham hubiera continuado su intercesión preguntando si Dios habría destruido la ciudad por un único justo, la respuesta divina, según la narrativa bíblica, podría haber sido diferente. De hecho, había al menos un justo en Sodoma, Lot. Este hecho es destacado por el apóstol Pedro en su segunda epístola, donde menciona que Lot se atormentaba diariamente por las acciones perversas que presenciaba en la ciudad. Esto subraya el conflicto moral interno de Lot, un hombre justo atrapado en un entorno de maldad. La historia alcanza su clímax en Génesis 9, cuando 2 ángeles visitan Sodoma con el propósito de rescatar a Lot. Al anochecer, cuando Lot los ve en la puerta de la ciudad, les ofrece hospitalidad en su casa, un gesto que contrasta fuertemente con la maldad que lo rodeaba. A pesar de la insistencia de los ángeles en pasar la noche en la plaza, Lot logra convencerlos de quedarse en su hogar, donde les prepara un banquete y panes sin levadura. Esta escena no solo demuestra la hospitalidad y la justicia de Lot, sino que también establece el escenario para los eventos dramáticos que siguen, marcando el inicio del fin de Sodoma y Gomorra. Se observa que, al arribar los ángeles a Sodoma, Lot estaba en la puerta de la ciudad, desempeñando funciones judiciales. Esto indica que Lot no solo residía en la localidad, sino que también participaba activamente en su vida pública y política. Resalta la hospitalidad de Lot al ofrecer refugio en su hogar a los visitantes. Era habitual que necesitaran limpiar sus pies después de atravesar el sendero cubierto de polvo desde las llanuras de Mamre hasta Sodoma, calzando sandalias típicas de aquel tiempo. Por consiguiente, esta acción no solo proporcionaba alivio, sino que también representaba una manera de manifestar y brindar hospitalidad a los forasteros. Inicialmente, los peregrinos, para evitar incomodidades, se mostraron renuentes a aceptar la propuesta y propusieron pasar la noche al aire libre en las calles o plazas. No obstante, Lot, al ser consciente del riesgo que enfrentarían debido a la atmósfera imperante en la ciudad, les insistió fervientemente para que pasaran la noche en su hogar. Nosotros, entendidos de las realidades urbanas actuales, sobre todo en horas nocturnas caracterizadas por un aumento de la delincuencia y la violencia, estamos cada vez más alerta ante la inseguridad ciudadana. Antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, congregando a toda la población,
desde el más joven hasta el más anciano, rodearon la vivienda de Lot. Llamaron a Lot y le interrogaron: ¿Dónde están los hombres que llegaron a tu casa esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot, saliendo hacia ellos en la entrada y cerrando la puerta detrás de sí, les suplicó: por favor, hermanos míos, no cometan tal vileza. Miren, tengo 2 hijas vírgenes, se las traeré fuera. Hagan con ellas lo que les parezca adecuado, pero a estos hombres no les hagan nada, pues se encuentran bajo la protección de mi techo. Ellos replicaron: apártate, y agregaron: este forastero vino a vivir aquí, ¿y ahora quiere ser nuestro juez? Ahora te haremos más daño a ti que a ellos. Y se abalanzaron con violencia sobre Lot, acercándose para derribar la puerta. La intensa confrontación en Sodoma ilumina la profunda corrupción ética de sus ciudadanos, suscitando un complejo debate moral. Los varones de la urbe, determinados a maltratar a los forasteros acogidos por Lot de forma violenta y con intenciones homosexuales, manifiestan una corrupción y una erosión de valores sumamente preocupantes. Frente a este desafío, Lot implora a la muchedumbre que desista de tal vileza, evidenciando un contraste significativo entre su ética y la de los habitantes de Sodoma, sumidos en sus impulsos corruptos. La disposición de Lot a entregar a sus propias hijas a la turba resulta tan impactante como inquietante. Dicho comportamiento, desde un punto de vista contemporáneo, es totalmente reprobable y execrable. No obstante, para aprehender en su totalidad la magnitud y la intrincación de este acto, es crucial contemplar el contexto histórico y cultural de aquel entonces. En aquellos tiempos, la hospitalidad hacia los visitantes se consideraba primordial, muchas veces prevaleciendo sobre la protección y el bienestar de los miembros de la familia. Este episodio también pone de manifiesto la marginalización de la mujer en tal sociedad, donde su bienestar y autonomía eran comúnmente relegados frente a los preceptos y usanzas del patriarcado. Este incidente desencadena una serie de reflexiones sobre la moralidad, la ética y la humanidad en sí. La actitud de los sodomitas, al perseguir sus deseos sin considerar las consecuencias morales, resalta un conflicto ético que trasciende el tiempo y el espacio, invitando a una reflexión sobre los límites del comportamiento humano y el respeto hacia el otro. Asimismo, la elección de Lot, aunque chocante para la sensibilidad moderna, refleja las tensiones entre los deberes de hospitalidad y protección familiar en un contexto donde las normas sociales dictaban comportamientos hoy considerados inmorales o incluso criminales. Este dilema subraya la evolución de nuestras concepciones sobre la moralidad y la ética, mostrando cómo lo que en un momento se consideraba aceptable hoy puede ser visto bajo una luz crítica. La historia de Sodoma y Gomorra, con su dramática narrativa, sirve como un espejo de las complejidades morales que enfrentan las sociedades a lo largo de la historia. Nos obliga a interrogarnos sobre la naturaleza de nuestras acciones y las justificaciones que empleamos para defenderlas, así como sobre el impacto de nuestras decisiones en los demás. El relato también pone de relieve la necesidad de comprender las historias antiguas dentro de su propio contexto cultural y temporal. Al hacerlo, podemos obtener insights sobre los valores, las creencias y las estructuras sociales que influenciaron las acciones y decisiones de las personas de aquel entonces. La historia invita a una contemplación sobre el papel de la divinidad y la interpretación de la justicia divina en las narrativas antiguas. La destrucción de Sodoma y Gomorra es a menudo citada como un ejemplo de la ira divina ante la inmoralidad, lo que provoca un diálogo sobre la misericordia, el castigo y la redención en el contexto religioso. Este relato bíblico motiva una exploración más profunda de cómo las historias de antaño continúan influyendo en nuestras percepciones éticas y morales actuales.
nos desafía a reflexionar sobre la interpretación y la aplicación de lecciones históricas en el presente, promoviendo una comprensión más matizada de la moralidad que considera tanto la tradición como el progreso social. Así, el relato no solo expone la profunda corrupción de los hombres de Sodoma, sino que también arroja luz sobre las complejas normas sociales y morales de la época. La historia, en su totalidad, no solo es un relato de juicio y destrucción divina, sino también un espejo de las tensiones y conflictos éticos que han desafiado a la humanidad a lo largo de la historia. Esta parte del relato de Sodoma ilustra un conflicto profundo entre Lot y los habitantes de la ciudad, revelando no solo las tensiones sociales y culturales, sino también la dimensión espiritual del evento. La frase, "Este extranjero vino a vivir con nosotros y quiere actuar como nuestro juez", pone de manifiesto el desdén y la hostilidad de los hombres de Sodoma hacia Lot. A pesar de que Lot había elegido vivir entre ellos, nunca fue plenamente aceptado o integrado en su sociedad. Esta hostilidad se intensifica aún más cuando Lot se opone a sus intenciones malvadas, lo que lleva a un intento de violencia contra él. La intervención de los ángeles es crucial en este momento de la historia. Al cegar milagrosamente a la turba enfurecida, impiden que causen daño a Lot y a su familia. Este acto sobrenatural tiene un significado profundo. Es una representación física de la ceguera espiritual y moral de los hombres de Sodoma. Su incapacidad para ver refleja su ceguera ante la maldad de sus acciones y su rechazo a reconocer la moralidad y la justicia. Este episodio, donde la ceguera física actúa como un símbolo de la ceguera espiritual, es un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas y literarias. Sirve para destacar la desconexión entre la percepción sensorial y la comprensión moral o espiritual. Y a menudo se utiliza para ilustrar cómo los individuos o las sociedades pueden estar físicamente presentes y funcionales, pero moralmente perdidos o desorientados. En el contexto de Sodoma, esta ceguera es un presagio de la inminente destrucción divina, un castigo por su depravación y su rechazo a aceptar la justicia y la rectitud. La situación de Lot en Sodoma se vuelve cada vez más precaria a medida que se desarrolla la narrativa. Los ángeles le advierten de la inminente destrucción de la ciudad y le instan a que lleve a su familia fuera de Sodoma. El mensaje es claro: ¿hay alguien más aquí contigo? Tus hijos, hijas y todo lo que posees en la ciudad, sácalo de este lugar, pues vamos a destruirlo, ya que el clamor contra ellos ha aumentado delante de Jehová. Por lo tanto, Jehová nos ha enviado para arrasarlo. Esta advertencia divina subraya la gravedad de la situación y la urgente necesidad de abandonar la ciudad condenada. Cuando Lot transmite este mensaje a sus yernos, quienes estaban prometidos a sus hijas, se encuentra con incredulidad y desdén. Su advertencia: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, es recibida como si fuera una broma. Esta reacción de los yernos es reveladora en varios niveles. Primero, refleja la profunda desconexión entre Lot y los habitantes de Sodoma, a pesar de haber vivido entre ellos durante años. Lot había tolerado, aunque no necesariamente aceptado, las prácticas y el estilo de vida de Sodoma, lo que posiblemente llevó a sus yernos a no tomar en serio sus advertencias. La historia de Lot y su familia en Sodoma subraya una notable capacidad de adaptación al contexto sodomitano. Aunque consciente de las inmoralidades de la ciudad, Lot logró integrarse en ella hasta el punto de no destacar excesivamente, lo que implica un cierto grado de acomodación a las costumbres de Sodoma. Esta adaptación probablemente alimentó el escepticismo de sus yernos, quienes, viendo a Lot como un miembro establecido de su entorno, no podían concebir ni aceptar la posibilidad de un cataclismo divino.
El relato no solo resalta la severidad del castigo divino sobre Sodoma, sino que también revela las intrincadas y contradictorias circunstancias de la vida de Lot dentro de la ciudad, así como los desafíos que enfrentó al tratar de desligarse de su influencia en los instantes críticos previos a su aniquilación. Este episodio refleja las tensiones entre la identidad personal y la influencia del entorno. Lot, a pesar de su conciencia moral, se ve inmerso en una sociedad cuyos valores contrarían profundamente sus propias creencias. Esta disonancia subraya el dilema de mantener la integridad personal en un contexto adverso. Además, la incredulidad de los yernos de Lot hacia la advertencia de destrucción pone de relieve cómo la normalización de ciertas conductas en una sociedad puede cegar a sus miembros ante los peligros inminentes o la necesidad de cambio. Esta actitud es un recordatorio de la resistencia humana al cambio, especialmente cuando dicho cambio implica una ruptura radical con lo familiar. La historia también examina la influencia de las decisiones individuales dentro del tejido social. Lot, al elegir vivir en Sodoma, se enfrenta a las consecuencias de esa elección, no solo personalmente, sino también en el impacto sobre su familia. Este aspecto del relato invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones repercuten más allá de nuestro ámbito personal, afectando a aquellos que nos rodean. El proceso de adaptación de Lot a Sodoma es también una exploración de la complejidad de la identidad y la pertenencia. A través de Lot se exploran los límites de la adaptabilidad humana y las tensiones entre adoptar las costumbres de una sociedad mientras se intenta preservar valores personales distintos. Por otro lado, el momento de la separación de Lot de Sodoma es emblemático de la dificultad de abandonar un entorno familiar, incluso cuando éste es perjudicial. La reluctancia inicial de Lot y su familia a dejar Sodoma ilustra el poderoso apego al hogar, independientemente de sus defectos. La narrativa de Lot en Sodoma, por tanto, sirve como una poderosa alegoría sobre la moralidad, la ética y las elecciones personales en el contexto de sociedades corruptas o degeneradas. A través de su historia se invita a los lectores a considerar cómo las influencias externas moldean nuestras acciones y decisiones, y cómo podemos navegar las tensiones entre adaptación y autenticidad. La historia de Lot y su familia en Sodoma es una meditación sobre la redención y la posibilidad de escape de la corrupción. A pesar de las complicaciones y contradicciones inherentes a su vida en Sodoma, la eventual huida de Lot simboliza la esperanza de liberación de las influencias negativas y la búsqueda de un camino moralmente recto. En conjunto, la odisea de Lot en Sodoma ofrece un rico tapiz para la reflexión sobre los desafíos éticos y morales que enfrentan los individuos en sociedades en conflicto con sus valores. A través de esta narrativa, se nos invita a examinar nuestras propias vidas, nuestras decisiones y cómo éstas se entrelazan con el tejido más amplio de nuestra comunidad y sociedad. Es evidente que Lot, al elegir residir en aquel lugar, se había alejado de la voluntad divina para su vida y era notorio que no había manifestado su fe ni preservado sus valores personales. Esta circunstancia se asemeja a la de muchos autodenominados cristianos que en la actualidad comprometen sus principios cristianos adaptándose a los valores de individuos que carecen de conocimiento de Dios o de una relación personal con Él. Así, en lugar de atraer a las personas hacia el cristianismo, terminan alejándolas. Con el amanecer aproximándose, los ángeles urgieron a Lot diciéndole: «Levántate, toma a tu esposa y tus 2 hijas que están aquí, para que no seas consumido en el castigo de la ciudad».
Al detenerse, los ángeles tomaron de la mano a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, mostrando la misericordia de Jehová hacia él, y los llevaron fuera de la ciudad. Podemos afirmar que Lot, a pesar de sus fallos, pertenecía a Dios. La figura de Lot en las Escrituras es compleja y multifacética. Aunque el relato del Génesis podría dejar algunas dudas sobre su justicia, la segunda epístola de Pedro lo aclara al describirlo como un hombre justo. Según este texto, Lot fue considerado justo ante Dios, en gran medida debido a su fe y a su adhesión a las prácticas de adoración y sacrificio que compartía con su tío Abraham. Esta fe y devoción son fundamentales para entender por qué Dios decidió extenderle su misericordia y salvarlo de la destrucción de Sodoma. No obstante, la historia de Lot también refleja las tensiones y contradicciones inherentes a su situación personal y familiar. A pesar de ser reconocido como justo, Lot mostró vacilación y dudas en el momento crítico. Su reluctancia a abandonar Sodoma es tan evidente que los ángeles tienen que intervenir directamente, tomando a él y a su familia de la mano para sacarlos de la ciudad. Esta excitación no solo evidencia un apego a su vida en Sodoma, sino también una cierta resistencia a seguir completamente las instrucciones divinas. Esta tensión se manifiesta de nuevo cuando, después de ser instado por los ángeles a huir a las montañas y no mirar atrás, Lot expresa su incapacidad para cumplir con estas indicaciones y solicita refugiarse en la pequeña ciudad de Zoar. Esta petición es interesante, ya que Zoar, al estar cerca de Sodoma y Gomorra, probablemente compartía muchas de las influencias y características negativas de estos centros urbanos más grandes. El hecho de que Lot elija Zoar como refugio sugiere que, aunque físicamente había escapado de Sodoma, aún no se había desprendido completamente de la influencia y las formas de vida de estas ciudades condenadas. La concesión de su petición de refugiarse en Zoar refleja la misericordia divina, pero también plantea preguntas sobre la integridad espiritual de Lot. Su resistencia a seguir plenamente las directivas divinas y su inclinación a elegir su propio camino indican que, aunque se salvó de la destrucción inmediata, Lot enfrentaría más desafíos y dilemas en su camino espiritual. La historia de Lot es, en muchos sentidos, un relato de fe, conflicto y redención, que ofrece una visión profunda de la complejidad de la naturaleza humana y su relación con lo divino. Al amanecer, cuando Lot alcanzó Zoar, el firmamento se tornó testigo del poder divino, pues Jehová envió desde el cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, erradicando completamente estas ciudades, junto con toda la llanura, sus habitantes y la flora terrestre. En ese instante crucial, la esposa de Lot, desoyendo el mandato celestial de no mirar atrás, se volvió y se petrificó en sal, materializando así la advertencia previa del ángel. La ira divina se desató sobre Sodoma y Gomorra únicamente después de asegurar que Lot y su prole se encontraran a resguardo en Zoar, cumpliendo la promesa divina hecha a Abraham sin transgresiones. Solo tras garantizar la seguridad de Lot y su estirpe, Jehová precipitó azufre y llamas sobre Sodoma y Gomorra. Estos asentamientos fueron objeto de un escrutinio divino riguroso, siendo juzgados tras la confirmación de su profunda maldad y después de que Lot actuara como un testimonio vivo de justicia. Hoy en día, algunos sostienen que el lugar de reposo final de estas urbes se halla bajo las aguas del Mar Muerto, y su aniquilación total se erige como testimonio del juicio y misericordia divinos, rescatando a los justos de entre ellos. Antes de su caída, los territorios circundantes a Sodoma
se caracterizaban por su fertilidad y belleza excepcionales, equiparables al mismísimo jardín del Señor, pero este don no fue suficiente para orientar sus corazones hacia la divinidad. La cónyuge de Lot, al volver su mirada hacia la condenada Sodoma, quedó inmortalizada como una estatua de sal. Este acto invita a reflexionar sobre las motivaciones detrás de su excitación y mirada retrospectiva. Puede interpretarse, en primer lugar, como una manifestación de su reluctancia a despedirse de Sodoma, lugar al que estaba afectivamente ligada. A pesar de su amor por Lot, existían vínculos y elementos dentro de la ciudad que valoraba enormemente, manteniendo su corazón anclado a aquel lugar incluso tras su partida física. Este suceso nos enseña una valiosa lección sobre el desapego y las prioridades. El episodio de Zoar y la subsecuente destrucción de Sodoma y Gomorra no solo demuestra la justicia implacable de lo divino frente al pecado, sino que también destaca la importancia de la obediencia y la fe en las promesas divinas. La entrega de Lot a la voluntad divina, contrastando con la excitación de su esposa, ilustra la divergencia en la fe y la lealtad hacia lo sagrado. La transformación de la esposa de Lot en estatua de sal simboliza las consecuencias de la indecisión y la nostalgia por una vida marcada por el pecado. Este acto de mirar atrás, más que un mero gesto físico, representa una resistencia interna a abandonar completamente los lazos con un pasado condenable, enseñándonos sobre la importancia de avanzar hacia la redención sin mirar atrás. La historia de la destrucción de estas ciudades sirve como una advertencia eterna sobre los peligros de la complacencia y la corrupción moral en sociedades prósperas. La caída de Sodoma y Gomorra resalta la necesidad de alinear los valores y acciones de una comunidad con principios éticos y morales sólidos para evitar la ruina. La preservación de Lot y su familia, a excepción de su esposa, subraya la misericordia divina hacia aquellos que, a pesar de estar inmersos en entornos corruptos, mantienen su integridad y fe. Este rescate ilustra la posibilidad de salvación individual dentro de contextos colectivamente condenados. La historia también invita a una introspección sobre la responsabilidad individual frente a las advertencias y mandatos divinos. La desobediencia de la esposa de Lot refleja cómo la negación o el desdén hacia las orientaciones sagradas puede llevar a resultados trágicos, enfatizando la importancia de la sumisión y el respeto hacia la autoridad divina. Sodoma, Gomorra y Zoar nos insta a considerar la transitoriedad de las riquezas y placeres terrenales frente a la eternidad de los valores espirituales. A través de la narrativa de Lot y su familia, se nos recuerda que la verdadera fe y obediencia a lo divino trascienden las tentaciones y las pruebas del mundo material. El destino de Sodoma y Gomorra, junto con la experiencia de Lot y su familia, ofrece profundos insights sobre la fe, la moralidad y las elecciones personales en el contexto de la providencia y el juicio divinos. Nos enseña sobre la necesidad de discernir y elegir caminos que nos lleven hacia la luz y la salvación, dejando atrás los escombros de un pasado condenable para abrazar un futuro guiado por principios y convicciones firmes. Es factible enfrentar un conflicto interno profundo. Hay creyentes que proclaman su vínculo con la divinidad. Sin embargo, reconocen la existencia de aspectos en su cotidianidad que les distancian o dificultan un diálogo auténtico y profundo con el Creador. Por otro lado, la razón detrás de la transformación de la esposa de Lot radica en su escepticismo y la ligereza con la que desestimó las advertencias celestiales. Mientras que Lot acató y siguió las instrucciones divinas, su esposa no lo hizo, resultando en su perdición junto con todo aquello a lo que no pudo renunciar.
Este dilema ilustra no solo la complejidad de la fe, sino también las consecuencias de nuestras elecciones frente a los dictámenes divinos. La historia de la esposa de Lot sirve como una metáfora poderosa sobre la importancia de la convicción y el compromiso en nuestra relación con lo sagrado. La discrepancia entre las acciones de Lot y las de su esposa subraya la divergencia entre la fe activa y la pasividad espiritual. Este episodio refleja la tensión entre los lazos terrenales y los llamados espirituales superiores. La incapacidad de la esposa de Lot para desapegarse de su vida en Sodoma simboliza la lucha entre adherirse a lo material y temporal frente a lo eterno y divino. Este relato invita a los creyentes a examinar qué tan arraigados están a los elementos mundanos que pueden obstaculizar su camino espiritual. La narrativa también ofrece una lección sobre la seriedad con la que debemos tomar las advertencias y mandatos de Dios. La actitud de la esposa de Lot, quien subestimó la gravedad de la situación, contrasta con la pronta obediencia de Lot, mostrando cómo la fe genuina se manifiesta en la acción y la obediencia a las directrices divinas. La historia de la esposa de Lot resalta la trágica realidad de quedar atrapado en el pasado y ser incapaz de avanzar hacia la salvación y el crecimiento espiritual. A través de esta narrativa se enfatiza la importancia de liberarnos de aquello que nos impide vivir plenamente nuestra fe y seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. Continuemos con el relato bíblico. Al amanecer, Abraham se dirigió al lugar donde había estado ante Jehová y miró hacia las direcciones de Sodoma y Gomorra, así como hacia toda la extensión de la llanura circundante. Fue entonces cuando presenció cómo el humo se elevaba desde el suelo, similar al de un enorme horno. Al inicio del día, el patriarca fue espectador de la consumación de la revelación divina al contemplar la ruina total de las ciudades. Abraham había optado por depositar su confianza plenamente en Dios, y esta fe lo impulsó a aceptar los designios y la voluntad divina sin reservas. Por lo tanto, no se veía a sí mismo ligado a ese entorno corrupto marcado por su perversidad, agresión, inequidades y desdén hacia el valor intrínseco que Dios había conferido a sus seres. Indudablemente conservó en su memoria la promesa de que Dios salvaguardaría a su sobrino Lot. Este momento representa un punto de inflexión en la narrativa, donde la fe y la obediencia de Abraham hacia las directrices divinas se destacan frente a la desolación y el castigo ejemplar hacia las ciudades pecaminosas. La visión del humo ascendente simboliza no solo la ira de Dios hacia el pecado, sino también la purificación y el inicio de una nueva etapa basada en la justicia y la misericordia divinas. La figura de Abraham, observando desde la distancia, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia posición frente a las injusticias y los desvíos morales de nuestro tiempo. A través de su ejemplo, se nos alienta a mantenernos firmes en nuestra fe y confianza en Dios, incluso frente a la adversidad y la corrupción moral que pueda imperar en la sociedad. Además, el recuerdo de Abraham sobre la protección divina hacia Lot subraya la compasión y el cuidado de Dios hacia aquellos que se mantienen fieles a sus mandamientos, incluso en medio de la depravación generalizada. Esta parte de la historia resalta la importancia de la intercesión y la esperanza en la misericordia divina para con los justos. La destrucción de Sodoma y Gomorra, vista por Abraham, sirve como un recordatorio poderoso de las consecuencias del pecado, pero también de la posibilidad de redención y protección bajo la fe en Dios. Este episodio bíblico nos enseña sobre la inevitabilidad de la justicia divina, pero también sobre la gracia disponible para aquellos que, como Lot, son recordados y salvados gracias a la intercesión de los justos. En este momento, resulta pertinente evocar las palabras de Juan,
en su primera carta, específicamente en el capítulo 2, versículo 15, que advierte: no tengáis amor por el mundo ni por las cosas que en él se encuentran. Los versículos finales, del 30 al 38, del capítulo 19 de Génesis, revelan que Lot se encontró incómodo en Zoar, abrumado por el temor. Es probable que las circunstancias en Zoar fueran similares a las experimentadas en Sodoma, lo que llevó a Lot a refugiarse en las montañas junto con sus hijas. Allí, sus hijas, en un acto de desesperación, embriagan a Lot y yacen con él, dando origen a los linajes de los moabitas y amonitas, quienes serían más adelante adversarios del pueblo de Israel. Este segmento de la historia nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las decisiones humanas y sus consecuencias a largo plazo. La decisión de Lot de alejarse de Zoar y refugiarse en las montañas, buscando seguridad lejos de la corrupción de las ciudades, termina en un episodio moralmente complicado que tendría implicaciones históricas profundas. La advertencia de Juan sobre el amor al mundo resuena con fuerza en el contexto de la vida de Lot, quien, a pesar de ser salvado de la destrucción de Sodoma, se ve envuelto en un ciclo de decisiones y consecuencias que reflejan la persistente influencia del mundo y sus tentaciones. Esta narrativa subraya la importancia de la vigilancia y la integridad moral en un mundo lleno de desafíos éticos. El relato de Lot y sus hijas nos recuerda la fragilidad humana y la capacidad de caer en acciones reprobables cuando se pierde el enfoque en los valores y principios divinos. La historia de su descendencia, dando lugar a naciones que estarían en conflicto con Israel, ilustra cómo las acciones de una generación pueden afectar el destino de las futuras. Finalmente, la historia de Lot, desde su salida de Sodoma hasta su vida en las montañas, nos enseña sobre las consecuencias imprevistas de nuestras acciones y la necesidad de buscar guía y sabiduría divina en cada paso de nuestras vidas. A través de esta narrativa se nos invita a meditar sobre nuestras propias elecciones y el impacto que éstas pueden tener no solo en nuestra vida, sino también en el legado que dejamos a las generaciones futuras. Querido oyente, para esquivar el juicio eterno, es crucial resistir el encanto de este mundo. Numerosos individuos, siguiendo el ejemplo de Lot, sucumben ante los placeres terrenales, a pesar de estar conscientes del mal que impera, y eligen sumergirse en prácticas perjudiciales en vez de repudiarlas. Los textos sagrados nos exhortan a apartarnos de las acciones malignas y a condenarlas. Las elecciones realizadas por Lot le acarrearon su ruina, perdió sus bienes, a su esposa, y sin preverlo, cometió un acto vergonzoso con sus hijas, del cual surgieron descendientes que más adelante se convertirían en adversarios de Israel. Muchas personas subestiman el impacto destructivo que el pecado puede tener en sus existencias. Sin embargo, es una realidad que aquellos que se entregan al pecado inevitablemente enfrentarán sus consecuencias. Aunque Dios rescató a Lot, este último tuvo que lidiar con severas consecuencias derivadas de sus decisiones erróneas. Aunque el Señor, en su vasta compasión, está dispuesto a absolver nuestros pecados, frecuentemente no nos libra de las secuelas de nuestros actos. La sabiduría radica en alejarse del camino pecaminoso de este mundo. Este mensaje resalta la importancia de la vigilancia espiritual y la necesidad de mantener una distancia prudente de las tentaciones mundanas. La historia de Lot nos sirve de advertencia sobre cómo las decisiones aparentemente insignificantes pueden desencadenar una cadena de eventos desastrosos, afectando no solo al individuo, sino también a sus descendientes y a las generaciones futuras. Nos recuerda asimismo que nuestra conducta tiene el potencial de marcar el curso de la historia, influyendo en las relaciones entre naciones y pueblos. La narrativa de Lot
y sus hijas nos enseña sobre la complejidad del ser humano y las formas en que la debilidad moral puede llevarnos a situaciones de profundo arrepentimiento. Este relato bíblico subraya la misericordia divina que se extiende incluso en medio de nuestras faltas, mostrando que, a pesar de las adversidades autoinfligidas, siempre existe la posibilidad de redención y restauración. Sin embargo, también nos advierte que la gracia divina no elimina las consecuencias naturales de nuestros actos. Por tanto, se nos llama a una reflexión profunda sobre nuestras elecciones diarias y a considerar sus efectos a largo plazo, no solo en nuestras vidas, sino en el entorno que nos rodea. Se nos insta a buscar una vida que, aunque esté en el mundo, no sea de este mundo, aspirando a valores y principios que trasciendan lo terrenal y lo efímero. Este consejo es una invitación a vivir de manera consciente y deliberada, eligiendo el camino de la rectitud y la integridad, incluso cuando esto signifique nadar contra la corriente de la sociedad contemporánea. Es un llamado a priorizar lo espiritual sobre lo material, lo eterno sobre lo temporal. La historia de Lot nos motiva a ser agentes de cambio positivo, a vivir de manera que nuestras acciones reflejen nuestras creencias más profundas y a influir en el mundo de manera que promueva la bondad, la justicia y la misericordia divinas. A través de este relato se nos recuerda que, aunque vivamos en un mundo lleno de desafíos y tentaciones, tenemos la capacidad de elegir un camino diferente, uno que nos lleve hacia la verdadera satisfacción y el propósito eterno. La historia de Sodoma y Gomorra, junto con las vicisitudes de Lot y su familia, nos ofrece profundas enseñanzas que resuenan con inquietante actualidad en el mundo moderno. Al reflexionar sobre estos relatos bíblicos, es imposible no trazar paralelismos con los principios y desafíos de nuestra época, marcada por avances tecnológicos sin precedentes, cambios socioculturales rápidos y una constante reevaluación de valores y normas morales. En primer lugar, la atracción hacia lo material y el placer inmediato, simbolizada en la historia por la decadencia moral de Sodoma y Gomorra, encuentra eco en la sociedad contemporánea, donde el consumismo y la búsqueda de gratificación instantánea a menudo eclipsan los valores espirituales y éticos. La advertencia de Juan sobre no amar al mundo ni lo que está en él cobra especial relevancia en un contexto donde las redes sociales, la publicidad y la cultura popular promueven un ideal de vida centrado en lo material y lo efímero. Por otro lado, la figura de Lot, atrapado entre su moralidad y su entorno, refleja la lucha interna de muchos individuos que, aún reconociendo la importancia de adherirse a principios éticos sólidos, se ven seducidos o influenciados por las corrientes predominantes en la sociedad. La historia de Lot nos invita a reflexionar sobre la importancia de la integridad personal y la resistencia a las presiones sociales que nos alejan de nuestros valores fundamentales. La trágica decisión de la esposa de Lot de mirar atrás, pese a las advertencias divinas, nos recuerda el peligro de la nostalgia por un pasado o un estilo de vida que, aunque familiar, es perjudicial. En el mundo moderno, este anhelo puede manifestarse en la resistencia al cambio y al progreso ético, aferrándonos a tradiciones o creencias obsoletas que impiden el avance hacia una sociedad más justa y compasiva. La consecuencia de las acciones de Lot y su familia, especialmente el origen de los moabitas y amonitas, nos enseña sobre el impacto a largo plazo de nuestras decisiones. En la actualidad, enfrentamos desafíos globales, como el cambio climático, la desigualdad social y los conflictos internacionales, que son el resultado de acciones pasadas y que requieren de decisiones responsables y visionarias para asegurar un futuro sostenible.
La historia de Sodoma y Gomorra, junto con la experiencia de Lot, subraya la necesidad de un equilibrio entre la justicia divina y la misericordia, un principio aplicable al mundo actual en el ámbito de la justicia social y el perdón. Mientras navegamos por los desafíos de la vida moderna, estas narrativas nos recuerdan la importancia de cultivar la compasión, el respeto por la dignidad humana y la búsqueda de la redención, tanto personal como colectiva. Las lecciones extraídas de Sodoma y Gomorra y la vida de Lot tienen una resonancia profunda en el contexto actual, invitándonos a una introspección sobre cómo vivimos, las decisiones que tomamos y cómo éstas afectan no solo nuestro entorno inmediato, sino también el legado que dejaremos a las futuras generaciones. Nos desafían a preguntarnos, ¿estamos construyendo un mundo que refleje nuestros valores más elevados o estamos repitiendo los errores del pasado? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de nuestra sociedad. Querido amigo, no aguardemos hasta encontrarnos al borde del abismo, habiendo perdido todo lo valioso y siendo consumidos por el pecado, para reconocer la urgencia de cambiar nuestro rumbo. La invitación es a actuar ahora, a no permitir que nuestras vidas se vean arrasadas por las devastadoras consecuencias de nuestras malas decisiones y por la sombra de la condena eterna. La sabiduría reside en identificar a tiempo los peligros que nos acechan y en tomar la decisión valiente de alejarnos de ellos antes de que sea demasiado tarde. Huyamos, pues, de las tentaciones que nos rodean, esas que se disfrazan de placeres efímeros pero que en realidad portan cadenas de destrucción y desolación. Recordemos que cada elección que hacemos hoy tiene el poder de afectar nuestro mañana y que en nuestras manos está la capacidad de construir un futuro lleno de esperanza y liberación, en lugar de uno marcado por el arrepentimiento y la desesperanza. Tomemos entonces la determinación de vivir de acuerdo con principios elevados, aquellos que nos guían hacia la luz y la verdad, alejándonos de las sombras que el pecado proyecta en nuestro camino. Busquemos refugio en la sabiduría, en la compasión y en la bondad, y dejemos que estos valores sean la brújula que oriente nuestras acciones y decisiones. Es momento de reflexionar profundamente sobre la dirección que estamos tomando en nuestras vidas. ¿Nos estamos acercando a un destino de plenitud y paz o estamos caminando hacia la perdición? La elección es nuestra, y cada paso que damos puede llevarnos hacia la redención o hacia el abismo. Por tanto, querido amigo, te invito a que juntos emprendamos este viaje de transformación personal, buscando siempre el bien, la justicia y la verdad. No esperemos a sufrir las amargas consecuencias del pecado para buscar un cambio. Hoy es el día para tomar decisiones sabias, para huir de las trampas del mal y para caminar con firmeza hacia un futuro donde la condena eterna sea solo un recuerdo lejano de lo que supimos evitar con coraje y determinación.